Ahí lo pongo a grabar. Eh, tranqui, va a estar todo bien. Eh, después más tarde lo subo. Más tarde digo, te doy más tarde y mañana les mando las notas. Eso aviso también para quienes vean el video. Bueno, no sé, ven como somos poquitos, pero no sé si tienen alguna pregunta, algo que quieran consultar. Si no, podemos hacer un par de ejercicios, así hay algunos ejemplos hechos que no hice y después los subo. No sé si quieren preguntar algo, yo voy viendo las guías. Dale, perfecto. Yo porque al meterle a full para el final, tuve que desatender el resto de la facu y me quedaron pendientes esos videos y la verdad que no llegué a verlos todavía, pero bueno, nada, después me van a servir para complementar estos ejercicios. ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Pudieron ver los videos de casualidad? No, no sé. Ah, para ver. Tengo el audio bajo. Ah, estoy sin sonido. Espera, decido de vuelta. Que yo por el final tuve que desatender toda la facu Claro. y una vez dado el final traté de ponerme al día con la facu y no pude ver No estos llegaste. últimos videos, pero sí voy a ver después los videos y estos ejercicios. Está bien. A vos, Lucas, te falta la 17. Bueno, entonces lo que voy a hacer es algo de. No sé si tenés alguna pregunta vos, Lucas, de lo que viste. Si no, voy a hacer algún ejemplo de ahí. No por ahora. Bueno, si les parece, hacemos algún ejemplo de la parte de Poisson, de la parte que no vimos, o sea, la parte de la clase 16. Como hago un par de ejemplos de esos para que queden grabados y después en todo caso más adelante hacemos, ninguno de los dos pudo ver nada de la 17. Y yo sé que quienes la vieron porque los videos tienen vistas, pero bueno, no sé qué tanto la vieron. En todo caso lo dejo para más adelante hacer algún otro día y también hacemos consultas de eso. Sí, porque además es una clase medio pesadita y si no, o sea, si no la vieron no tiene sentido que hablemos de eso. Pero hagamos algunos de esos de Poisson, de la segunda parte de Poisson. Yo sin tomar notas, después tengo que ver la 17 bien. Ok, perfecto. Sí, la 17 además es como intensa. Es una clase así como heavy. Pero está buena. Va, yo, a mí es un tema que me parece interesante. Eh, voy a hacer el 7 o el 8. Sí, ahora vemos el 7 o el 8 y el 9 como para tener un ejemplo de un no homogéneo. A ver, el 7. Ok, a ver, el 7 dice, esto es de la práctica de Poisson, ¿sí? De la práctica 3. Dice, el ingreso de llamadas a un call center sigue un proceso de Poisson de intensidad lambda igual a 8. ¿Sí? Es un proceso de Poisson con lambda igual a 8, o sea, homogéneo con el lambda constante. De las llamadas que ingresan, un 20% son por servicio técnico y un 80% por gestiones comerciales. Es decir que las llamadas que entran siguen un proceso de Poisson lambda igual a 8. El 8 ya es llamadas por minuto. Es decir, entran en promedio 8 llamadas por minuto siguiendo un proceso de Poisson. Es decir, en algún momento entra una llamada, en algún momento entra otra llamada, etc. Eh, y dice, pero de esas llamadas que entran, un 20% son por servicio técnico y un 80% por gestiones comerciales. Entonces me dice, ZT es el proceso de conteo que registra el ingreso de llamadas por servicio técnico. Es decir, vamos a ZT va a ser un proceso que me va a representar cuando entra una llamada por servicio técnico. En un momento entra una llamada por servicio técnico,
Listo, el proceso pega un salto. También en 0, pega un salto. A 1. Entra otra llamada por servicio técnico, el proceso pega un salto, llega a 2. Entra una llamada por gestiones comerciales, porque siguiendo este proceso de Poisson, al proceso este ZT no le pasa nada. ¿Se entiende? O sea, el XT pega un salto, pero el ZT no cuando sea por gestiones comerciales. Entra otra por gestiones comerciales, no pasa nada. Entra otra por gestiones comerciales, no pasa nada. Entra una por servicio técnico, el proceso pega un salto. ¿Se entiende? Es el proceso que mide el ingreso de llamadas por servicio técnico, lo llamamos ZT. ¿Ok? Eso es un caso de lo que se llama descomposición de procesos de Poisson. Es decir, como que al proceso lo divido en varios casos, y lo descompongo en otros procesos. También podría llamar I sub t al proceso este, por ejemplo. Y eso obviamente es útil cuando uno quiere estudiar solamente cuando ocurre una característica particular de otro proceso que está estudiando. La primera pregunta, el punto A dice, ZT es un proceso de Poisson, y está el caso de qué intensidad. Bueno, ahí vamos a toda la teoría, ¿sí? Que es lo que vimos precisamente en la clase y que es lo que también está definido en el ejercicio 6. Igual el ejercicio 6 está hecho en la clase, ¿sí? Es más bien teórico. ¿Qué pasa? ZT resulta ser un proceso de Poisson. No sé si eso lo llegaron a ver. La respuesta, que es lo que está probado en clase, es que sí. ZT es de Poisson. También. ¿Sí? ¿Y con qué intensidad? Eso también está probado en clase y está probado y está en el museo del ejercicio 6. Es de Poisson, pero la intensidad ya no es 8. ¿Alguien tiene idea de cuánto es? El enunciado dice, a ver, Lucas, creo que está escribiendo algo. Exacto, es 8 por P. Exactamente. Está en el enunciado del ejercicio 6 y es lo que probamos en clase, que sí ZT es proceso de Poisson. Para probar eso hay que probar varias cosas. Hay que probar que Z de 0 es 0, hay que probar que tiene incrementos independientes y hay que se puede, pero hay que escribirlo y hay que probarlo. No es difícil, pero tampoco es tan inmediato. Y hay que probar que la distribución de ZT es de Poisson. Efectivamente eso pasa y queda de Poisson lambda P. Así que exactamente, como decís, 8 por P, donde P acá es 0,2, ¿no? O sea que es Poisson con intensidad 8 por 0,2 igual, es 1,6, ¿no? Sí, 1,6. ¿Ok? O sea que eso es lo que quiero. A partir de ahí, hay que usar el hecho de que Z es de Poisson. Sí, el ejercicio B pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que entre las 9 y las 9:05 entren al menos 2 llamadas por servicio técnico? Bueno, por llamadas por servicio técnico es el proceso ZT, que entre las 9 y las 9:05 entren al menos 2 llamadas. Acá hay que fijarle alguna referencia temporal, podemos poner P igual a 0, que sean las 9. ¿Sí? Eso hay que fijarlo. Como el proceso homogéneo no importa donde yo ponga la referencia, si yo puedo fijar como P igual a 0 las 9, las 8, lo que sea, y va a funcionar todo de la misma manera. Entonces, lo que me está preguntando es cuál es la probabilidad de que entre las 9 y las 9:05 entren al menos 2 llamadas por servicio técnico. Y supongamos que T está en minutos, que eso también hay que fijar, digamos, son cosas que hay que aclarar. Supongamos que T lo medimos en minutos y que T igual a 0 son las 9. Así que T igual a 0 son las 9, T igual a 5 son las 9:05. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hago? ¿Cuál sería la variable que representa la cantidad de llamadas que entran entre las 9 y las 9:05? X0 es la cantidad de llamadas hasta las 9 y X5 es la cantidad hasta las 9:05. Así que en principio sería X5 menos X0 es la cantidad de llamadas que entró en ese rato. ¿Sí? Esto sería la cantidad. Obviamente X0 es 0. ¿Sí? Ahí entonces Marcelo si quería preguntar algo. Te vi escribiendo algo, por eso digo.
Usen el micrófono si quieren, si tienen. ¿Ok? Entonces x5 menos x0 y x0 es 0, o sea que listo. De todas maneras, si yo hubiese fijado t igual a 0 a las 12 de la noche, no importa. Bueno, siempre voy a restar tanto, y en el fondo sabemos que la distribución de esto viene dado, es Poisson, por la intensidad, que en este caso es 1,6, por esto menos esto. O sea que en realidad, si voy de 0 a 5, de 10 a 15, o de lo que sea, eso no va a cambiar nada. Fíjense que es importante que yo te lo leo en minutos, y lambda, decía el enunciado, eran llamadas por minuto. Eso también son como todos detallecitos que hay que tener presente para no hacer pavadas. Lambda eran llamadas por minuto. ¿Sí? Entonces, si yo quiero poner t en horas, tengo que cambiar el lambda para que sean llamadas por hora y que todo coincida. Y entonces, me piden que haya por lo menos 2 llamadas por servicio técnico. Entonces, la otra pavada es que lo tengo que hacer con ZT, que es el que tiene esa intensidad. Es Z5 menos Z0, no X5 menos X0, que tendría intensidad 8, y eso sigue una distribución de Poisson, con lambda igual 1, con intensidad 1,6, por 5 menos 0, ¿sí? O sea, 1,6 por 5. ¿Cuánto es eso? Ahora vemos. Eso es 8, ¿no? Sí, es 8, porque acá por 0,2 es dividir por 5, así que da 8. Y quiero que que haya por lo menos 2 llamadas por servicio técnico, sea eso mayor o igual a 2. Así que nada, eso voy a la Poisson y básicamente va a ser 1 menos la probabilidad de 0 menos la probabilidad de... A ver, esto es 8. Pero digo, es 8, no porque acá decía 8, es 8 porque multipliqué por 0,2 para que me dé 1,6 y después hago 5 menos 0, que hubiese sido un periodo de tiempo más largo, nos daría 8, justo dio la casualidad, no sé, creo que no lo hice a propósito, pero bueno, justo dio que queda un 8, que además ya sabemos que es mi ejemplo favorito. Y entonces me queda 1 menos la probabilidad de 0, que es e a la menos 8 por 8 a la 0 sobre 0 factorial, menos la probabilidad de 1, que es e a la menos 8 por 8 a la 1 sobre 1 factorial. Lo que de eso es la probabilidad. ¿Sí? La probabilidad de que sea mayor o igual a 2. ¿Está claro eso? Y la cantidad de llamadas por servicio técnico esperadas por hora, y el desvío me piden, ¿sí? La cantidad de llamadas esperadas por hora, ¿sí? Llamadas en una hora sería Z1, sería Z60 menos Z0, ¿sí? Estas son llamadas en una hora. En realidad esto es en una hora en particular, también serían llamadas en una hora Z60 menos Z120 menos Z60, Z160 menos Z100, cualquiera que tenga 60 minutos de diferencia van a ser llamadas en una hora, son horas distintas. Justamente uno dice, ¿y eso tiene sentido? ¿Eso no va a cambiar? Bueno, en la realidad seguramente sí. La cantidad de llamadas que llegan por servicio técnico a las 2 de la mañana son las mismas que las que entran a las 12 del mediodía. Pero eso, lo que me está diciendo es que no tiene sentido suponer lo que estoy suponiendo acá, que es básicamente que el proceso es homogéneo, es decir, que ese lambda no va cambiando con el tiempo. Por eso después vamos a ver un ejemplo de uno no homogéneo, para ver cómo se hace. Pero justamente el detalle es ese. ¿Sí? Como estoy suponiendo que el proceso es homogéneo, cosa que obviamente para la realidad no tendría sentido, en cualquier hora sería la misma cantidad de llamadas esperadas, la distribución no cambia. O sea que si esto lo llamo, no sé, y la cantidad de llamadas esperadas, ¿cuánto es? Y bueno, ¿y qué distribución tiene? ¿De qué familia, digamos, y con qué parámetro? Obviamente la idea es Poisson, ¿no? Porque también, por todo lo que es próximamente, porque Z es un proceso de Poisson. Entonces Z algo menos Z algo más chico es Poisson. ¿Y con qué parámetro? Sería lo mismo que acá. Sería 1,6 por 60 menos 0. O sea, 1,6 por 60. Ese sería el parámetro. ¿Cuánto da? No sé. Pero bueno.
ese va a ser el lambda, y básicamente la esperanza obviamente va a ser eso, y la varianza y el desvío va a ser la raíz cuadrada de eso, la raíz cuadrada de ese número. Ok, ese va a ser el despistante. ¿Se entiende? ¿Está claro? Buenísimo. Y ese es el 7. Y le propongo hacer el 9, que es de un proceso no homogéneo, que es como algo un poco más interesante. A ver, bueno, así, como así. Podemos hacer el 9, que es el proceso no homogéneo. ¿Sí? Así, de paso repasamos eso, que está bueno porque sirve para analizar cosas un poco más reales. Un proceso de ecuación no homogéneo es uno justamente en el que el lambda, la intensidad, va cambiando con el tiempo. ¿Sí? Tiene sentido y en muchos casos tiene sentido. Si no, uno sí, en el caso anterior, lo que no tenía sentido justamente era suponer que el proceso fuera homogéneo, que el lambda fuera constante. Tenía más sentido suponer que el lambda es más alto a las 9 o 10 de la mañana o a las 12 del mediodía que a las 11 de la noche o a las 3 de la mañana. ¿Sí? Que debería ser más bajo. Entonces uno puede pensar a lambda como una función que va cambiando, ¿sí? Con el tiempo. Puede ser más alto en algún momento, más bajo, etc. Según cómo sea esa función, va a ir modificándose todo, pero lo loco es que acá sigue apareciendo la distribución de Poisson, solamente que hay que lo que se ve en los procesos no homogéneos es que uno define la función mu de t, que es la función media, se le llama, que es básicamente la integral desde 0 hasta t de lambda que hay que escribirlo con otra letra, pero qué sé yo, lambda de x, pongámosle. ¿Sí? Eso es por un tema de no usar la misma letra con la que integro después como límite de integración, como cuando hacemos la integral de la función de distribución, la de la densidad para la distribución y todo eso. Entonces, yo integro esa función media, es muy útil porque resulta ser que entonces si t es más grande que s, xt menos xs tiene distribución de Poisson y el parámetro lambda, el parámetro de esa distribución, es básicamente mu de t menos mu de s. ¿Sí? Es bastante sorprendente que uno varía el lambda así y sin embargo siga apareciendo la distribución de Poisson en los incrementos, pero ocurre y es bastante útil eso. Fíjense, esto creo que no, eso no me acuerdo si lo dije en la clase o no, pero ¿qué pasa si lambda es constante? Si lambda es constante, ¿cómo me queda la función mu de t cuando integro? No me acuerdo si esto lo comenté en la clase, si no por las dudas aprovecho para decirlo ahora. Si lambda de t fuera constante, o sea, como caso particular del proceso homogéneo, ¿cómo me queda la función de integral de lambda respecto a x? ¿Qué sería? O sea, integro un 5, si integro un número, ¿qué me queda? Lambda x, claro, sí, quedaría lambda x, exactamente. O sea que me quedaría lambda x entre 0 y t, cuando evalúo en t me da lambda t, cuando evalúo en 0 me queda lambda por 0, 0, me queda lambda por t. Entonces, ¿qué me quedaría la distribución de xt menos xs? Y una Poisson de parámetros lambda por t menos lambda por s. Y eso es lo que tenemos en el otro caso, que es ese lambda por t menos s que escribimos siempre, es un caso particular de esto, que sería el mu sub, lambda t sería el mu sub t, lambda por s sería el mu sub s, el mu de s. ¿Sí? O sea que también es la función media esta función mula que aparece en el caso particular homogéneo. Pasa que nunca la veíamos desde ese punto de vista, ahora lo podemos ver como un caso particular. ¿Se entiende? Más o menos la idea. Entonces vamos a hacer el ejemplo para verlo un poco mejor. Tengo xt, un proceso de Poisson no homogéneo con intensidad lambda t dada por e a la menos lambda t.
porque el proceso es lambda de t, eso, o sea, xt es un proceso de Poisson no homogéneo, y la intensidad es lambda de t igual a e a la menos t. Es decir, que para t igual a 0 la intensidad es 1, que bueno, no sé, acá no estamos dándole ningún sentido, pero supongamos que fueran las llamadas telefónicas de antes, que decimos, bueno, que cuando empieza es una llamada por minuto, pero después, a cierta hora, que marco como t igual a 0, y después a partir de ahí va bajando, y que cada vez es menor la intensidad de las llamadas, es decir, que cada vez va llegando en promedio con más espaciadas, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Obviamente eso no es exacto, porque obviamente es aleatorio, pero digamos como que la cantidad de llamadas esperadas al principio es más alta que la cantidad de llamadas esperadas al final. No sé, acá habría que pensar un buen ejemplo donde esto tenga sentido, por lo menos para un interrogativo, pero sería esto. El lambda empieza en 1 y después va bajando. ¿Se entiende? Y va bajando continuamente en este caso. Yo en la clase teórica creo que hice un ejemplo con una función partida, como que era un valor entre tanto y tanto y después era otro valor. Bueno, acá hacemos uno un poco distinto. Entonces, lo que me dicen es que calcule la distribución de xt menos xs. Sí, el A me pregunta cómo se distribuye xt menos xs para t menor a s, t mayor a s, obviamente. Y la respuesta a eso es, por empezar, ¿en qué familia está la distribución de xt menos xs? ¿Qué distribución va a tener? Poisson, ¿estamos de acuerdo? Digo, que eso ya de por sí es llamativo, digamos, en la clase está probado todo, no es tan obvio. A mí la verdad la primera vez que lo vi me sorprendió, digo, no es tan llamativo, pero sigue quedando Poisson, solamente que ahora cambia, el parámetro cambia con otro ritmo, no cambia con ese ritmo lineal con el que cambiaba al principio, sino que va a cambiar con otro ritmo. ¿Qué me va a dar ese ritmo? Bueno, la función media. O sea que lo que tengo que hacer es calcular mu de t. Tengo que calcular mu de t, que es la integral entre 0 y t de lambda, escrito con otra variable, pero no importa, es lo mismo. O sea que voy a integrar entre 0 y t e a la menos x diferencial x. Traté de no complicarla con las cuentas, porque tampoco era para aprender a integrar esto, sino para hacer un ejemplo. Y me queda que la integral es menos e a la menos lambda x. Perdón, menos e a la menos x, no sé por qué dije lambda. Entre 0 y t. Y eso es menos e a la menos t menos e a la menos 0. O sea que es 1 menos e a la menos t. ¿Sí? Esa sería la función media. Que se llama función media porque básicamente lo que me da es la esperanza de xt. Fíjese que si yo a ese le pongo 0, acá me queda x0 que es 0, y lo que me queda es que mu de 0 es 0, porque mu de 0 sería la integral entre 0 y 0. Entonces, cuando tomo s igual a 0, o sea, cuando tomo desde el momento 0, lo que me queda acá es la distribución de xt menos x0, que es la distribución de xt, básicamente. Y la distribución de xt va a ser una Poisson mu de t menos 0, es decir, va a ser una Poisson mu de t. Es decir, que ese mu de t va a ser la esperanza de xt. Eso es un comentario que no sé si lo hice en clase, pero lo aclaro. La esperanza de xt es precisamente esa función mu de t. Por eso se le llama función media. Usted que me dice cómo va evolucionando con el tiempo en la medida del proceso. Va creciendo la media del proceso siempre en estos casos. ¿Por qué? Porque a medida que pasa más tiempo es esperable que en un periodo de tiempo más grande haya ocurrido más veces el suceso que estamos analizando. ¿Sí? En poco tiempo pasa pocas veces, en mucho tiempo pasa muchas, y va creciendo. En este caso, ¿cómo va creciendo? Bueno, va creciendo así. Fíjense que es medio como la fórmula de una función de una distribución exponencial. En 0 da 0, ¿sí? Como dijimos, mu de 0 tiene que ser 0 necesariamente porque es integral de 0 a 0. Así que, y da. Y después va a ir creciendo así. Y va a ir tendiendo a 1. Es decir, en este caso está acotada la esperanza. ¿Sí? Tiene que ver con esto de que crece muy rápido la intensidad. Pero bueno, esa es 1 menos e a la menos t, es la función media. Y entonces, ¿cuál es la distribución de xt menos xs? Es Poisson
con mu de t menos mu de s, es decir, 1 menos c a la menos t menos 1 menos c a la menos s. O sea, es Poisson e a la menos s menos c a la menos t. Esa sería la extrusión de xt menos xs. ¿Ok? Que es lo que pedía el punto A. Entonces, si yo quiero calcular la probabilidad de que, si fuera, por ejemplo, el ejercicio que hicimos antes, el de 7, la probabilidad de que entre las 9 y 5 y las 9 entren, ¿cómo sería? Entre por lo menos 2 llamadas, yo tendría que hacer, bueno, va a ser una Poisson, e a la menos c, si fuera como antes, que era t igual a 0 y t igual a 5, Poisson e a la 0 menos c a la menos 5. Eso me va a dar el lambda y hago las cuentas de la Poisson con ese lambda. ¿Se entiende la idea? Acá hay una pregunta que hace el punto B. O sea, fíjese que es bastante parecido, ¿sí? Solamente que hay que hacer esto. O sea, ya no puedo poner lambda por t menos s. O sea, lo que cambia, porque digo, se ve mucho más rebuscado todo, pero en el fondo lo único que cambia respecto de todo lo que ya vimos de Poisson es que a la hora que llega a decir, bueno, esto tiene distribución tal cosa, en vez de poner lambda por t menos s, ponemos mu de t menos mu de s. Eso es realmente lo único que cambia. Y eso es bastante sorprendente. La verdad para mí es que algo tanto más complicado termine siendo tan parecido a lo que teníamos. Solamente cambia esto, me llama la atención. El ejemplo que está acá, en la guía, se parece a alguno de los del principio, que es con una condicional, que es cuál es la probabilidad, en el punto B, de que x2,4 sea igual a 3, dado que x1 es igual a 2. ¿Y qué se hace acá? Medio lo mismo que antes, lo único que va a cambiar, insisto, es cuando llega el momento de decir la distribución es tal. ¿Sí? Se hace lo de escribir como una conjunta por la condición, es decir, probabilidad de x2,4 igual a 3. Perdón, esto era así. ¿Cómo hacíamos? La restábamos, ¿no? Tengo que estudiar yo ahora. X2,4 ok. Y x1 igual a 2 por la probabilidad de x1 igual a 2. Y a ver que no puedo borrar esto. Que es lo que necesito. Sí, bueno. Y eso es la probabilidad de que x2,4 sea 3 y x1 sea igual a 2. Es lo mismo que la probabilidad de que x1 sea igual a 2 y x2,4 menos x1 sea igual a ¿cuánto? Y después acá me falta la otra probabilidad. ¿Se cortó en algún momento? ¿Me escuchan? No sé si se había cortado algo. ¿No? Porque me dice acá, se restauró la conexión. No, es algo del chat solamente, me parece. ¿Se escucha todo? Perfecto. ¿Te acuerdan lo que era la primera clase? Ahora parece un sueño esto. O sea, yo vuelvo a copiar lo mismo, pero la conjunta la rearmamos. ¿Qué digo? En vez de decir que x2,4 sea 3 y que x1 sea 2, es decir, que hasta t igual a 1 hayan ocurrido dos ocurrencias, dos éxitos, dos saltos, y hasta t igual 2,4 hayan ocurrido 3, lo puedo decir de otra manera. Es lo mismo que decir que hasta 1 ocurrieron 2 y que entre 1 y 2,4 ocurrieron ¿cuántos? 1, exactamente. Es eso, es como decir, en vez de decir, bueno, de acá hasta acá, esto es 1 y esto es 2,4. De acá hasta acá ocurrieron 2 y de acá hasta acá ocurrieron 3, puedo decir, de acá hasta acá ocurrieron 2, de acá hasta acá ocurrió 1. Es lo mismo. ¿Sí?
Entonces, me queda esto. ¿Y por qué lo escribo de esa manera? Porque acá tengo esta probabilidad, perdón, acá hay un 1 y acá es un i. ¿Por qué lo escribo de esta manera? Porque ¿qué puedo hacer acá? ¿Qué pasa con estos dos sucesos? Son independientes, exactamente. Son sucesos independientes. ¿Por qué? Porque los procesos de Poisson tienen incrementos independientes. Esto es el incremento desde 0 hasta 1. En realidad no estoy escribiendo acá el x0, pero ahí estaría restando el x0. Y este es el incremento desde 1 hasta 2,4. Y por incrementos independientes, entonces, por incrementos independientes, esto es lo mismo que la probabilidad de x2,4 menos x1 sea igual a 1 por la probabilidad de que x1 sea igual a 2. Ahora acá tengo, espera que estoy dudando con algo acá. Sí, está bien esto, ¿no? Sí, por la probabilidad de que x1 sea igual a 2, de vuelta. Esto, sí, está bien. No, perdón. No, qué pavo. Va dividiendo, ¿no? La probabilidad condicional es probabilidad de A dado B es conjunta sobre la condición. Esto es. Voy a devolver estadística 1. Así que acá esto va dividiendo. ¿Sí? Y así que esto entonces es dividido. Y esto es dividido. Y entonces me queda simplemente esto. Tiene sentido, de hecho. Ahora lo pensamos por qué. Pero me queda simplemente la de x2,4 menos x1 igual a 1. ¿Sí? Estas dos se me cancelan. ¿Por qué tiene sentido? Porque es como decir, sé que x1 es 2. Es decir, sé que para t igual a 1 ocurrieron dos realizaciones, dos éxitos, dos apariciones, dos llamadas que entraron, lo que sea. Bueno, es como, entonces yo, lo que puedo hacer es como pensar como que empiezo desde ahora. Que empiezo desde ahora y qué sería preguntarme que sabiendo eso, para 2,4 hayan ocurrido 3, es decir, que dentro de 1,4 haya ocurrido 1. ¿Sí? Por ahí es menos intuitivo esto, porque acá el proceso no es homogéneo. Sin embargo, lo que llegamos a que es así, es como decir que las condicionales estas yo las puedo interpretar como, bueno, si yo sé que x1 es 2, puedo pensar como que empiezo hoy y me termina dando tanto. ¿Sí? Lo que pasa es que lo que no es cierto es, lo que hay que tener cuidado es con la distribución. Porque ahora, porque la distribución de lo que pasa entre 1 y 2,4 no va a ser lambda por 1,4, no va a ser ni siquiera mu de 2,4, hay que restar el mu de 1. ¿Sí? Es decir, la distribución de esta variable, lo que me queda al final es esta cuenta, pero esta variable, llamémosla, no sé, y esa variable i que me queda ahí, ¿qué distribución tiene? Tiene distribución de Poisson, e a la menos s menos e a la menos t. O sea, e a la menos 1 menos e a la menos 2,4. ¿Ok? Hago la cuenta, y bueno, esto me va a dar algo. Esto me va a dar un lambda, bonito, y bueno, después la probabilidad, para hacer la probabilidad de que esto dé igual a 1, voy a hacer e a la menos lambda bonito por lambda bonito a la 1 sobre 1 factorial, como se hace siempre. ¿Sí? Pero con lambda bonito valiendo e a la menos 1 menos e a la menos 2. ¿Se entiende? O sea, toda la otra parte del análisis de esto es lo de siempre. Es uso cosas de la probabilidad y lo de los incrementos independientes. Todo eso funciona igual que lo que habíamos visto en el caso homogéneo. Lo único que cambia es cuando llega el momento de calcular una probabilidad, sigue siendo la distribución de los incrementos, sigue siendo de Poisson, y el detalle es que lo que cambia es el parámetro. Si en vez de ser lambda por t menos s es mu de t menos mu de s, que es como un caso más general, donde el lambda por t menos lambda por s sería un caso particular. ¿Se entiende la idea? Más o menos. ¿Estamos? Bueno, yo por mí estaría. Si no hay ninguna pregunta,
Después voy a mandar las notas y después, cuando siga subiendo videos, le sigo publicando en el Classroom y si hay quórum para alguna otra clase más adelante, vemos lo que quedó de la clase 17, ¿sí? Lo próximo que voy a subir es una clase sobre, yo les había dicho que íbamos a empezar con modelos de IA, pero primero hay una clase sobre simulación, vamos a ver cuánto llegamos a ver de eso. La clase 18, la semana que viene va a ser, porque ahora esta semana estoy grabando una de estadística 2, así que no creo que la llegue a subir antes, como muy temprano el fin de semana, pero si no va a ser durante la semana que viene. Que va a ser una clase sobre simulación y si llegamos empezamos a hablar de algo de procesos, de los procesos de series de tiempo. Ese sería el otro tema. Quedaría todo ese tema, que es largo, el de series de tiempo, van a ser algunas cuantas clases, y después viene la parte de modelos lineales generalizados. No son tantos temas en sí, pasa que, bueno, lo que viene es un tema largo, digamos. ¿Ok? Y pueden ir subiendo también clases de R, pueden ir viéndolas si les sirve, cualquier cosa, si tienen dudas de eso también me pueden preguntar. O pueden preguntar en el Classroom también y eso. Así que bueno, espero que estén bien. ¿Cómo vienen con la cursada? Los temas que faltarían serían, o sea, todo, bueno, esto de simulación, toda la parte de series de tiempo, ¿sí? Que hay que ver con modelos estacionarios, que son los ARMA, después los no estacionarios, que son los ARIMA, y toda la metodología para poder estimar, que un poco también lo vamos a ver con R. Eso van a ser, yo calculo, con mínimo de 3 clases, por lo menos, si no, tal vez un poco más, 3 o 4 clases. Y después viene la parte de modelos lineales generalizados, que son también, no sé, no calculé todavía, pero van a ser también algunas 2 o 3 clases por lo menos. No son tantas las clases que queríamos subir. Pasa que son temas medio intensos que, bueno, también requieren por ahí ejercitar un poco y eso. Pero sí, a nivel teórico no es que sean tantas clases. ¿Todo bien con la cursada? ¿Alguien está haciendo biometría? Entiendo la full. Bien. Ah, ¿estás con biometría? ¿Y cómo es como continuación de actuarial, digamos? ¿Todo muy nuevo? Un poco intensa para hacerlo en casa. Sí, yo creo que sí. Lo que sí no le falta, por lo menos no le, por ahora no sé si le faltó algo. A nivel estadística 1, 2, mate, claro. Ah, ok, están con eso. O sea que no, todavía no hubo cosas muy nuevas. No, pero no estoy al día por Claro, esto que te comentaba del al final, que final, estoy tratando de recuperar. claro. Así que bueno. Bueno, cualquier duda, cualquier cosa, me avisan. Bueno, cuídense. Nos hablamos. Que anden bien. Nos vemos. Corte. Nos vemos, Tabito.